Hoy en Radio Resultados. Este miércoles terminan las campañas electorales y mañana inicia la veda electoral. Diputados y senadores de oposición presentan acción de inconstitucionalidad ante la Corte por la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar. México solicita a la Corte Internacional de Justicia intervenir en el proceso de Sudáfrica contra Israel por genocidio. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este miércoles 29 de mayo. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente López Obrador respondió a la solicitud de la oposición de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte por la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar. Afirmó que solo es oponerse por oponerse. Esto es lo que quieren vetar, pero no hay ninguna razón, no argumentan. Es oponerse por oponerse. El presidente López Obrador se refirió a la solicitud de México a la Corte Internacional de Justicia intervenir en proceso de Sudáfrica contra Israel por el genocidio en Gaza. Ojalá haya más activismo de Naciones Unidas para que se logre el cese al fuego. Eso es lo más importante, como un primer paso. Y eso es lo que hemos sostenido nosotros. Además, señaló que los funcionarios de la ONU deben tener como objetivo principal detener la guerra en Gaza y la de Rusia y Ucrania. Deben de tener como objetivo principal detener la guerra en la franja de Gaza y lo mismo en el caso de la guerra de Ucrania y Rusia. Dos propósitos, dos objetivos. Radio Resultados. Elecciones 2024. Este miércoles 29 de mayo terminan las campañas electorales rumbo al proceso electoral del próximo domingo 2 de junio. La campaña inició para algunos casos el 1 de marzo y termina este día, por lo que a partir del primer minuto de este jueves 30 de mayo, los partidos políticos y las candidaturas deberán suspender todo acto público y difusión de elementos propagandísticos con motivo del inicio del periodo de veda electoral. Durante el cierre de campaña en Mérida, Yucatán, donde se congregaron más de 25,000 simpatizantes, la candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, se comprometió a erradicar la pobreza extrema que padecen miles de familias en el país. Vamos a trabajar juntos para erradicar la pobreza extrema. Nadie se va a quedar sin comer, nadie se va a quedar sin salud. Nosotros no vamos a hacer obras como la refinería de Dos Bocas. Nosotros vamos a meter el dinero en seguridad, en salud, en educación. Ante miles de personas de todo el estado de Jalisco, Claudia Sheinbaum Pardo culminó este martes sus recorridos por los 32 estados de la República Mexicana. Ahí Sheinbaum se comprometió a llevar el tren de pasajeros que conecte a la Ciudad de México con Guadalajara. Además, invitó a todos a votar este 2 de junio para que México siga siendo el mejor país del mundo. Y vamos a salir a votar por la verdadera democracia. No la de los fraudes electorales del PRIAN. No, la del haya sido como haya sido de Calderón. La verdadera democracia del pueblo y para el pueblo. El candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, también estuvo el martes en Jalisco, en el municipio de El Salto, donde agradeció a todos haber estado en su campaña. Maínez pidió llevar a Pablo Lemus a la gubernatura de Jalisco. ¡Llevemos a Pablo Lemus a la gubernatura de Jalisco! Y el próximo domingo votar todo naranja, porque Pablo Lemus necesita diputadas y diputados que defiendan a Jalisco.
El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Mexicano del Seguro Social firmaron un convenio de colaboración con el fin de garantizar servicios de asistencia en salud para el personal de las 32 juntas locales ejecutivas y las 300 juntas distritales ejecutivas durante la jornada electoral del 2 de junio y el día posterior a la misma. Este convenio tiene como objetivo brindar primeros auxilios a integrantes de las juntas distritales y locales del Instituto Electoral por parte de personal de enfermería del IMSS. Nacional. Legisladores del PAN, PRI y PRD presentaron este martes 28 de mayo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a diversas leyes sobre el sistema de pensiones por el que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. En conferencia de prensa en el Senado de la República, en el marco de la Comisión Permanente, los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, Jorge Romero del PAN, Rubén Moreira del PRI y Francisco Javier Juacus del PRD aseguraron esperar un procedimiento rápido. El gobierno mexicano presentó una solicitud formal para intervenir en el proceso abierto en la Corte Internacional de Justicia por Sudáfrica contra Israel, al que el país africano acusa de cometer genocidio en Gaza. México, invocando el artículo 63 del Estatuto de la Corte, presentó en la Secretaría de la Corte una declaración de intervención en el caso. Esto lo informó este martes la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Pedro Hernández Morales, líder de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, informó la tarde de este martes que se llegó a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para reubicar su plantón indefinido del Zócalo de la Ciudad de México a otro lugar y así permitir que se realice en ese lugar el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia. Ciudad de México. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron órdenes de aprehensión contra los 2 sujetos detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio contra la candidata del PAN, PRI y PRD a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. En un mensaje a medios, el encargado de despacho de la Fiscalía, Ulises Lara, detalló que elementos de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina ejecutaron los mandamientos judiciales contra Juan Carlos N. y Juan David N. en el Centro Preventivo de Readaptación Social de Ecatepec, en el Estado de México. Información de los estados. La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que un simpatizante del Partido Verde Ecologista de México fue asesinado a balazos y otro más fue herido frente a las oficinas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ubicadas en el municipio de Simojovel. En un comunicado, agregó que de acuerdo con las primeras investigaciones, la discusión se originó por el reparto de boletas electorales hacia las comunidades de ese municipio situado en el norte de la entidad. Ricardo Arizmendi Reynoso fue asesinado de 5 disparos en la cabeza mientras trabajaba en su negocio en la central de abasto del municipio de Cuautla, Morelos. Arizmendi Reynoso, quien también era líder de los comerciantes, era candidato suplente a la presidencia municipal de Cuautla por la coalición PAN, PRI y PRD. De acuerdo con reportes de medios locales, el ataque ocurrido alrededor de las 16:40 horas de este martes fue perpetrado por 2 hombres que escaparon en una motocicleta. Gilberto Tito Palomar, candidato de Morena a la presidencia municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco, fue atacado a tiros la tarde de este martes y se encuentra herido. Aunque la Fiscalía del Estado no ha brindado mayor información sobre estos hechos, se sabe que el candidato se encontraba con su hermano y su secretario cuando ocurrió la agresión, por lo que sus acompañantes también resultaron lesionados. La Policía del Estado informó que los heridos fueron trasladados a un hospital privado de urgencias al sur de la ciudad de Aguascalientes. Economía. Los precios del petróleo alcanzaban este miércoles un máximo de 4 semanas ante las expectativas de que los principales productores amplíen los recortes al bombeo a finales de la semana y de que el consumo de combustible comience a aumentar. Analistas esperan que la OPEP y sus aliados como Rusia mantengan los recortes voluntarios de producción de unos 2.2 millones de barriles por día. Clima.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que para este 29 de mayo seguirá la tercera onda de calor de la temporada sobre el territorio nacional, pronosticándose temperaturas que podrían superar los 45 grados en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tabasco, Morelos, Veracruz y Campeche. Radio Resultados Internacional. El Papa Francisco se disculpó este martes por haber recurrido a una expresión homofóbica, señala un comunicado difundido por el Vaticano. El Papa de 87 años habría dicho durante una reunión a puerta cerrada con 250 obispos italianos la semana pasada, manifestó su oposición a que hombres abiertamente homosexuales entren en el seminario pese a que hayan hecho voto de celibato, pero para esto es una expresión homofóbica que levantó la crítica de colectivos LGBT a nivel mundial. La autoridad electoral de Venezuela anunció este martes que retiraba su invitación a la Unión Europea para observar las elecciones presidenciales del 28 de julio, después de que el bloque ratificara sanciones individuales contra altos dirigentes del gobierno de Maduro. Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, al leer un comunicado reiteró su pedido de un levantamiento total de las sanciones y el cese de la posición hostil de la Unión Europea. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el proceso penal en su contra por supuesta falsificación de registros contables nunca debió haber ocurrido y aseguró que el inicio de los alegatos finales este martes en Nueva York constituye un día peligroso para Estados Unidos. Este miércoles comenzarán las deliberaciones del jurado en el primer juicio penal a un exmandatario en la historia de Estados Unidos. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio Resultados.